Primero surgió la idea del blog con bandera, o sea, surgió la idea de crear en el malecón de La Habana, llenarlo de banderas, donde está la plaza esa que hicieron, la Plaza de las Banderas. Y de ahí surge la idea de que, bueno, ¿por qué cada bloguero no hace su bandera y en un futuro? Es decir, la tuya no fue la primera. La mía, yo no, la primera fue la de Añel, que fue la de Cuba Inglesa. Entonces yo me inspiré en eso y yo dije, bueno, si ya Cuba Inglesa tiene una bandera, pues ¿por qué Cuba Española no tiene otra? Y entonces Armando Añel se le ocurrió hacer el blog con todas las banderas, con la idea esa de bueno, en un futuro llenar todo el malecón de La Habana de banderas, y fue una idea bonita porque era una forma como de unir, no sé, a toda la blogosfera cubana y hasta amigos, en una forma como de paz, ¿no? Y de amistad. Suelta la muleta y el bastón, que nos vamos con Colombia. Suelta la muleta y el bastón, que nos vamos con Colombia. Personas de diferentes vertientes, no tiene que ser todo el mundo pensando lo mismo. De algún modo entonces Cuba Española fue una réplica de Cuba Inglesa. Mira, yo quería hacer un blog y en realidad no tenía nombre. Cuando vi el blog Cuba Inglesa, eso me inspiró y yo dije, ya tengo el nombre para mi blog. ¿Por qué te hago la pregunta? Es muy intencional. Siempre haya habido una tensión, siempre se habló en Cuba si se hubieran quedado los ingleses. Entonces hay como un arquetipo de contradicción entre lo español y lo inglés, entre estos dos es lo que lo cubano hubiera querido ser, a donde se hubiera querido dirigir, ¿no? ¿Cómo tú ves esta relación de arquetipo sobre lo cubano, entre lo español y lo inglés? Mira, ahí viene la leyenda española, la leyenda negra española. Siempre estamos diciendo que si con los ingleses, los países que antiguamente eran colonias inglesas, pues que están más desarrolladas, etcétera, Canadá, Estados Unidos, pero eso es una falacia. Si vemos, por ejemplo, la India es un país bien atrasado, y así hay países en África, hay países que eran colonias inglesas. Lo que pasa es que los ingleses acabaron con la población autóctona. Y bueno, pues una Cuba inglesa hubiese sido muy inglesa y no como somos los cubanos, o sea, hubiesen acabado con, no hubiese mezcla, empezando por ahí. ¿Te gusta ser cubano? ¿Te gusta ser cubano? Claro que me gusta ser cubano, soy muy orgulloso de ser cubano. Me encanta que en Cuba haya incluso esa mezcla. O sea, ese es el sabor, lo que le falta. Por ejemplo, yo veo Islas Canarias, que se parece tanto a Cuba, y veo, y me parece que le falta el toquecito para darle el ingrediente final, que es Cuba. Tú te sientes muy cubano, muy orgulloso de ser cubano y que te gusta ser cubano. Sin embargo, una de las características fundamentales de lo cubano se supone que es el nacionalismo ultranza que nos ha caracterizado siempre, ¿no? ¿Cómo me explicas eso? Pero ¿qué cosa es el nacionalismo cubano? Porque yo lo que veo que nosotros lo que tenemos es muchos de diferentes regiones de España y de África, y eso lo que salió ahí como un ajiaco, pero en sí el nacionalismo cubano son todas esas partes. Entonces no sé, no veo el porqué en que yo esté hablando de, digamos, de nuestras raíces españolas, o que pueda hablar de algo de las raíces africanas, o de la solución política de la reintegración a España, por ejemplo. Es decir, es una idea que es conflictiva al pensamiento tradicional cubano. A eso me refiero. El problema es que los cubanos siempre nos han manipulado muchísimo. La historia de Cuba está, no sé, ha sido como una novela, y pasajes muy salvajes de la historia de Cuba los han edulcorado de una forma como que, por ejemplo, la quema de Bayamo, que fue un hecho, para mí, uno de los hechos más salvajes de la historia de Cuba, y no fue más que a los Manuel de Céspedes con los mambises, con su grupo, tuvieron una pelea en la Manigua, y los españoles acabaron con ellos. Entonces a Carlos Manuel de Céspedes se le ocurre la idea, para mí fatídica, de ir a quemar Bayamo para que los españoles no pudieran celebrar en sus calles. Fíjense qué salvaje eso.
vayamos, que la mayoría de las casas eran de madera. Imagínense en esta época que nosotros vemos una casa quemándose y es como si fuera una cosa diabólica. Imagínense todo un pueblo o una ciudad envuelta en llamas, porque se fueron quemando así una tras otra, cuando no habían camiones de bomberos como hoy en día, ni esas facilidades, y eran seres humanos. Decimos que bueno, Carlos Manuel de Céspedes, que liberó a sus esclavos, miren señores, Carlos Manuel de Céspedes había comprado un central azucarero hace un año anterior por 80,000 pesos, y el central estaba en bancarrota. Él, como otros criollos ricachones, lo que querían era gobernar a Cuba como una finca privada. No les interesaban ni los esclavos ni nada, y no los liberó, les cambió el trabajo. O sea, pasaron a ser de esclavos, de trabajar en el central azucarero, a ser soldados de él. Pero aparte de eso, los criollos cubanos ricachones, que hubo como Aguilera, que tenía 500 esclavos, y otros, Agramonte y todo, sí, le dieron la libertad, pero contra que después de años teniendo esclavos, un día cambié y entonces ya soy buena persona. No, señores, no. Desde el primer día que uno compra un esclavo hay que liberarlo. Y mira, gran parte de Cuba ni le interesaba la guerra, ni estaba... la guerra empezó más bien por Oriente y Camagüey, pero ni en Pinar del Río se enteraron, ni en La Habana, ni la gente quería saber de guerra. Eso de los mambises fue una cosa como muy elitista, fue de un grupo pequeño, no era de la población. Hay una cosa que es muy grave, o por lo menos por lo que muestra. Tú has recibido muchas ofensas. No me voy a hablar ya de la posición extrema de la isla. El hecho de que se fijen en ti yo creo que ya es significativo. Pero cuando las mismas reacciones que ha habido dentro del exilio cubano a la discusión que tú has planteado sobre una Cuba española, me parece muy ilustrativa, ¿no? ¿Cómo lidias tú con eso, con ese nivel de agresividad y de ofensa? Mira, yo me he puesto a analizar bien al exilio cubano y a los cubanos dentro de la isla y la idiosincrasia del cubano, y me doy cuenta que nosotros no podemos, solo, independientes, no podemos nunca vivir en armonía como una democracia, como un país normal. Eso es una fatalidad política, entonces. Bueno, pero la realidad es así. Desgraciadamente es así. Bueno, somos intransigentes tanto dentro de la isla como aquí en el exilio, y entonces nunca nos vamos a poner de acuerdo. Ni la izquierda de Cuba da espacio a ningún otro movimiento que no sea en ellos mismos, ni la derecha de aquí tampoco lo quiere dar, porque quisieran como una especie de dictadura al estilo Pinochet, y que a los comunistas lo que hay que tirarlo de los aviones, y desgraciadamente así no puede ser. Es decir, más allá de un problema ideológico, hay un problema de carácter que nos come, ¿no? Como Saturno, sus hijos, sus propios hijos. Nosotros necesitamos un árbitro. Un señor que se llamó Ramón Roa, que era uno de los mambises que luchó en la guerra de independencia, la guerra de los 10 años, y estando en una embarcación tuvieron un combate con los españoles, y entonces tuvieron que salir huyendo para la Manigua descalzos, y entonces él escribió un artículo sobre eso, sobre pies descalzos, algo así, no recuerdo exactamente. A pie descalzo. Y entonces Martí, desde Estados Unidos, él quiere como organizar de nuevo lo que es una expedición a Cuba, y los mambises en Cuba, esos que habían actuado en la guerra de independencia, estaban como desilusionados de lo que había pasado, porque ellos quedaron harapientos. El mismo pueblo de Cuba les dio la espalda, los criticaron muchísimo, le echaron la culpa de mucha hambre y de mucha miseria que hubo en esos 10 años de guerra. O sea, ellos estaban desmoralizados. Y Martí, desde Estados Unidos, escribió criticando a ese hombre por hablar de esos a pies descalzos, y les tiró como que inclusive mencionó la palabra jutías, que en Cuba había muchas jutías, y como que la gente que no estaba haciendo dinero a favor a costa del gobierno español, pues estaba como cansado. Era algo así, una cosa que hubo, que Martín le tiró mucho a ese hombre que había sido un luchador. Y entonces hubo un patriota, un mambís llamado
Enrique Collazo. Enrique Collazo hace un artículo, hace una carta dedicada a José Martí y la publica en un periódico, diciéndole a Martí una serie de cosas que nosotros ni conocíamos. Diciéndole que mientras ellos estaban luchando en la guerra de los 10 años, que fue del 68 al 78, José Martí, que tenía edad suficiente ya, estaba en Madrid estudiando para abogado. Recuerden que Martí nació en el 53, o sea, en el 68 tenía 15 años, hasta el 78 25. De 15 a 25 hubo 10 años de guerra, y en esos 10 años Martí se dedicó a estar estudiando abogacía en España, a recorrer Latinoamérica, se casó en México, vivió en Estados Unidos, se ponía a escribir, o sea, que en ningún momento él fue a Cuba a pelear como era su deber en esos momentos. Entonces esos mambises resentían de que Martí los estuviera criticando cuando él no fue a Cuba a pelear cuando la patria lo necesitaba. Ahora, desde la perspectiva del tiempo, ¿crees que era su deber? Bueno, con su ideología yo creo que sí, con la mía no. Para mí esa guerra fue un error. Igual que la revolución de Martí, para mí lo que trajo al final fue mucha sangre, mucha destrucción, vino la T incendiaria, que para mí eso fue lo más horrible de la historia de Cuba, porque el generalísimo Máximo Gómez se le ocurrió incendiar toda Cuba, destruir todos los ingenios azucareros, los ferrocarriles que eran nuestro orgullo, porque la idea de Máximo Gómez era que si la isla se destruía completamente, España podía perder interés por la isla, pero eso fue algo muy salvaje.